El Hospital del Silencio. En lo profundo de un pequeño pueblo, existe un hospital abandonado que se ha convertido en el epicentro de leyendas oscuras. Construido en los años 60, el Hospital General San Antonio cerró abruptamente hace más de 2 décadas. La versión oficial fue que los fondos para mantenerlo se agotaron, pero los rumores locales cuentan una historia muy distinta, una historia que involucra desapariciones, extrañas muertes y el eco de susurros que nunca se apagan. Luis, un joven estudiante de medicina, llegó al pueblo buscando un lugar tranquilo donde preparar su examen de residencia. Alquiló una habitación en la casa de Doña Carmen, una anciana conocida por contar historias del hospital. Una noche, mientras revisaba sus apuntes, Carmen le habló del Hospital del Silencio. Dicen que ahí quedaron atrapados los espíritus de los pacientes y de los médicos también. Algunos nunca se fueron, dijo la anciana, mientras se persignaba. Luis, escéptico, se interesó por la historia. Siempre había sido curioso y tenía una debilidad por los misterios. Decidió explorar el lugar, a pesar de las advertencias de Carmen. La noche estaba oscura y silenciosa cuando Luis llegó al hospital. La fachada del edificio, agrietada y cubierta de grafitis, parecía observarlo. Con una linterna en mano, entró por lo que alguna vez fue la sala de emergencias. Adentro, el aire era pesado y olía a humedad. Pasillos interminables se extendían frente a él y cada paso que daba parecía resonar más fuerte de lo que debería. Mientras avanzaba, comenzó a notar detalles inquietantes, una camilla volcada en el suelo, archivos médicos esparcidos y dibujos infantiles en las paredes que no correspondían al entorno. De pronto, escuchó un sonido. Era como un lamento lejano, un gemido que parecía venir de las profundidades del edificio. Siguiendo el sonido, Luis llegó a un área del hospital que estaba bloqueada con cadenas y un letrero oxidado que decía prohibido el paso. Con más curiosidad que miedo, rompió las cadenas con un viejo tubo que encontró. Dentro, encontró una sala quirúrgica en ruinas. El equipo médico estaba oxidado, pero lo que lo dejó sin aliento fue una cama quirúrgica con correas ensangrentadas aún en su lugar. Antes de que pudiera reaccionar, las luces de su linterna parpadearon y se apagaron. En la oscuridad, sintió un escalofrío recorrerle la espalda y escuchó un susurro claramente dirigido a él: «No debiste venir». Luis encendió la linterna nuevamente, pero ahora el pasillo parecía distinto. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecía sangre fresca. Intentó salir, pero el camino de regreso estaba bloqueado por una puerta que no recordaba haber visto. Entonces, apareció una figura al final del pasillo. Era una enfermera con uniforme blanco, pero su rostro estaba borroso, como si no tuviera facciones. Luis quedó paralizado mientras la figura avanzaba lentamente hacia él, con una aguja en la mano. Con un grito de desesperación, Luis corrió en dirección contraria. En su huida, tropezó y cayó en una habitación llena de camas. En cada una de ellas, había pacientes inmóviles, todos con ojos abiertos que lo seguían. Al fondo, una figura familiar apareció: Doña Carmen. «Te dije que no vinieras», dijo con una voz distorsionada mientras su rostro se transformaba en una mueca monstruosa. Luis corrió hacia la salida. Al cruzar el umbral del hospital, sintió un golpe de aire frío. Miró atrás, pero el edificio estaba como al principio, oscuro y en silencio. Luis regresó al pueblo y encontró a Doña Carmen esperándolo en el porche. «¿Qué viste?»,
muchacho?, preguntó con una sonrisa inquietante. Sin responder, Luis empacó sus cosas y dejó el pueblo esa misma noche. Con el tiempo, decidió no hablar de lo ocurrido, pero cada vez que pasa cerca de un hospital, siente que algo lo observa desde las ventanas. El turno nocturno. La doctora Mariana Velázquez nunca había creído en lo sobrenatural. Después de todo, la medicina la había enseñado a confiar en la ciencia, en los hechos y en el rigor. Sin embargo, cuando aceptó un trabajo temporal en el turno nocturno del Hospital General San Cristóbal, comenzó a cuestionarse todo lo que sabía. El hospital estaba ubicado en las afueras de la ciudad, rodeado por un bosque denso y oscuro. Aunque ya había visto mejores días, seguía funcionando como el principal centro de atención médica de la región. Sin embargo, entre los pasillos vacíos y las luces parpadeantes, había algo que inquietaba a Mariana desde el principio: el ala sur. Nadie le explicó por qué esa parte del hospital estaba cerrada, pero los murmullos del personal hablaban de accidentes y eventos extraños. Algunos incluso aseguraban que era mejor evitarlo por completo, pero Mariana, siempre práctica, ignoró las advertencias. Su primera noche transcurrió tranquila, hasta que, pasada la medianoche, un sonido extraño rompió el silencio. Era un sollozo, suave pero claramente audible. Pensando que algún paciente necesitaba ayuda, Mariana siguió el sonido hasta el final del pasillo principal. La puerta del ala sur estaba ligeramente entreabierta, algo que no debía ser posible porque, según el personal, había sido cerrada con llave hacía años. Con el corazón latiendo rápidamente, Mariana entró y se encontró con un ambiente completamente distinto al resto del hospital. Las paredes estaban cubiertas de moho, las luces parpadeaban más intensamente y el aire era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Mientras avanzaba, vio algo que la dejó helada: una camilla en medio del pasillo con un niño sentado sobre ella. Tenía la cabeza gacha y sostenía un oso de peluche. Mariana intentó hablarle. «Hola, ¿estás bien? ¿Dónde están tus padres?» El niño no respondió. Cuando se acercó para tocarle el hombro, este levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran completamente negros y una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. Mariana retrocedió, pero el niño desapareció justo frente a ella. A la mañana siguiente, Mariana decidió investigar. Le preguntó a Luisa, una de las enfermeras más antiguas, sobre el ala sur. Al principio, Luisa evitó el tema, pero finalmente confesó. Hace unos 10 años, hubo un incendio en esa parte del hospital. Fue durante la noche, y muchos pacientes no pudieron escapar. Entre ellos estaba un grupo de niños de la sala pediátrica. Algunos dicen que sus almas siguen ahí, atrapadas. Mariana sintió un escalofrío, pero no dejó que el miedo la dominara. Decidió que esa noche regresaría al ala sur para investigar más. Cuando volvió esa noche, el ambiente era aún más opresivo. Llevaba consigo una linterna y un pequeño crucifijo que le había dado Luisa por si acaso. Al entrar, los sollozos comenzaron nuevamente, pero esta vez eran múltiples voces. Se encontró rodeada de sombras que se movían por las paredes, figuras espectrales que parecían observarla. En una habitación, encontró un viejo expediente que pertenecía a uno de los niños que habían muerto en el incendio, Mateo, de 8 años. Mientras lo leía, una fuerza invisible le arrebató el expediente de las manos y las luces se apagaron por completo. Una risa infantil resonó por todo el pasillo. Mariana intentó correr, pero al voltear, vio al niño de ojos negros frente a ella, acompañado de otras figuras. ¿Por qué nos abandonaron?, susurró una voz múltiple y aterradora. Mariana gritó, pero antes de que pudiera hacer algo más, las luces volvieron y todo desapareció. Renunció al hospital al día siguiente, incapaz de soportar otra noche en ese lugar. Sin embargo, no pudo olvidar lo que vio. Cada vez que revisa un expediente médico, siente que algo la observa desde las sombras. El ala sur sigue cerrada, y el personal del hospital evita hablar de lo que ocurrió ahí. Pero los sollozos nocturnos y las risas de los niños nunca han desaparecido. El turno maldito del Hospital San Rafael. En un pequeño pueblo llamado Santa Rosa, ubicado en las montañas de México, había un hospital conocido por su arquitectura antigua y su historia trágica. El Hospital San Rafael, construido a principios del siglo XX, había sido testigo de epidemias, guerras y tragedias personales.
Aunque muchos lo consideraban un lugar de esperanza, otros lo veían como un punto de encuentro entre la vida y la muerte. La doctora Adriana Morales, una joven residente de medicina, llegó al hospital con la esperanza de aprender y crecer en su carrera. Pero lo que vivió durante una fría noche de noviembre cambió su vida para siempre. Adriana estaba emocionada y nerviosa por su primer turno nocturno. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, se dio cuenta de que el hospital parecía tener una vida propia. El crujir de las puertas, las luces parpadeantes y el eco de sus propios pasos la hacían sentirse vigilada. Es solo mi imaginación, se decía, pero no podía ignorar la sensación de inquietud que crecía con cada minuto. Esa noche, apenas pasada la medianoche, recibió una llamada urgente del área de pediatría. Una enfermera reportó que un niño estaba teniendo convulsiones y necesitaba atención inmediata. Adriana corrió al lugar, pero cuando llegó, encontró la sala completamente vacía. ¿Qué está pasando?, preguntó a la enfermera en turno, pero esta negó haber llamado. Un par de horas después, mientras revisaba expedientes en el área de urgencias, Adriana escuchó un sonido proveniente de la cama 17, una de las habitaciones al final del pasillo. Cuando llegó, vio a un hombre mayor acostado, mirando fijamente al techo. «Buenas noches, señor. ¿Cómo se siente?». El hombre no respondió. Adriana revisó su expediente, pero no encontró registro de su ingreso. Era extraño, ya que el hospital era muy estricto con sus protocolos. «¿Quién lo trajo aquí?», preguntó, pero el hombre solo murmuró. «No debiste venir, nadie sobrevive a la cama 17». Antes de que pudiera reaccionar, las luces parpadearon y, al encenderse nuevamente, el hombre había desaparecido. Intrigada, Adriana le contó a su colega, el doctor Héctor Martínez, lo ocurrido. Héctor se puso pálido al escucharla. «Esa cama tiene una historia oscura. Hace años, durante una fuerte epidemia de cólera, muchos pacientes murieron ahí. Desde entonces, se han reportado cosas extrañas, voces, sombras, incluso personas desapareciendo». Adriana trató de racionalizar lo ocurrido. Seguramente estaba cansada, pensó. Pero esa noche, su escepticismo fue puesto a prueba. Mientras revisaba los registros de ingresos en el archivo del hospital, escuchó risas infantiles. Al levantar la vista, vio a una niña pequeña corriendo por el pasillo. «Espera. ¿Quién eres?», gritó Adriana mientras la seguía. La niña entró al área de pediatría y se detuvo frente a una cama. Adriana notó que llevaba una muñeca de trapo con una mirada inquietante. «¿Estás perdida? ¿Dónde están tus padres?». La niña levantó la vista y susurró. «Ellos vienen por ti». En ese momento, todas las luces del área de pediatría se apagaron. Adriana sacó su celular para usar la linterna, pero lo que vio la hizo retroceder. Sombras alargadas y retorcidas se movían por las paredes, como si estuvieran vivas. Esa misma noche, Adriana escuchó al personal hablar sobre el sótano del hospital, un lugar al que nadie se atrevía a ir. Decían que durante los años más oscuros del San Rafael, se usó como morgue improvisada y que los cuerpos eran abandonados ahí debido a la falta de espacio. Decidida a descubrir la verdad, Adriana bajó al sótano con una linterna y un crucifijo en el bolsillo, regalo de su abuela. Al abrir la puerta, un olor a humedad y descomposición la golpeó de inmediato. Mientras exploraba, encontró camillas oxidadas, instrumentos quirúrgicos antiguos y manchas de lo que parecía ser sangre en las paredes. Pero lo más inquietante fue un viejo cuaderno que parecía pertenecer a un médico del hospital. En sus páginas, detallaba cómo algunos pacientes morían inexplicablemente después de haber estado en la cama 17. De repente, un grito desgarrador resonó en el sótano. Adriana corrió hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe, dejándola atrapada. Las sombras comenzaron a materializarse, formando figuras humanas con rostros desfigurados y miradas vacías. Una de ellas, más grande que las demás, se acercó a Adriana y habló con una voz gutural. «No debiste venir aquí». Adriana cerró los ojos y empezó a rezar. Las figuras parecieron detenerse momentáneamente, pero no desaparecieron. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, recordó una salida de emergencia en el otro extremo del sótano y corrió hacia ella. Al llegar, logró abrir la puerta y salió al frío aire de la madrugada. Adriana renunció al hospital esa misma semana. Aunque intentó contar su experiencia, nadie le creyó.
Algunos incluso sugirieron que el estrés le había jugado una mala pasada. Sin embargo, cada vez que cierra los ojos, recuerda las sombras, los gritos y la niña de la muñeca. Y aunque quiere olvidarlo, sabe que el Hospital San Rafael guarda secretos que nunca deberían ser revelados.